Vamos a hablar de un tema que es un fruto del Espíritu Santo, que es la paz. Y la paz es uno de los frutos del Espíritu más necesario. Desde la fundación del mundo, el enemigo siempre ha querido sacar la paz, no solamente a cada individuo, sino al mundo entero. El enemigo es el que no quiere que tengamos paz. El enemigo es quien no quiere que las naciones estén en paz. Por eso siempre hay guerra. Es un mundo de guerra. El mismo Israel, desde que fue escogido por Dios, pues siempre estuvo en guerra hasta el día de hoy. Entonces, hay que buscar la paz, y la paz la da Dios. En el Antiguo Testamento la da Jehová, el Señor Dios, y en el Nuevo Testamento la da Jesús. Pero en esta mañana vamos a hablar entonces de algo tan tremendo que es la paz. Nosotros cuando estamos en el día podemos estar llenos de Dios, pero a veces tenemos interferencias, a veces nos podemos enojar, a veces nos podemos estar desanimados y tantas otras cosas que pasamos, más en este tiempo que estamos viviendo de tanta tribulación. Y es donde ahí parece que perdiéramos la paz. Pareciera que la paz se nos va por un momento o por el día, aunque la Biblia dice que siempre tenemos un día malo, pues cuando tenemos la paz de Dios tenemos que superar todo eso que viene a molestarnos, que es el enemigo que nos pone dudas. A veces no tenemos la fe, no creemos que puede suceder lo que tiene que suceder, lo que le estamos pidiendo a Dios. Muchas veces le pedimos a Dios, estamos orando y estamos clamando y terminamos de orar y como que nos agarra una duda de lo que le pedimos a Dios, pues Él nos va a conceder. Y ahí es cuando tiene que estar la paz. Cuando tenemos realmente la paz de Dios en nuestras vidas, pues entonces podemos caminar con más fe, con más gozo y con más, con todos los frutos del Espíritu Santo, porque el primero es el amor, gozo, el segundo lo puso Dios y la paz tercera. Pero yo pienso que si no tenemos paz, todo lo que estamos escuchando en esta mañana, sabemos que en este tiempo que estamos viviendo tan confuso y tan problemático por esta situación que se vive en el mundo entero, pues muchas veces el enemigo nos saca la paz. Andamos ahí titubeando, andamos, no confiamos realmente como debemos confiar en la palabra de Dios, andamos con dudas, andamos con distintas situaciones que nos pasa por la cabeza, que el futuro, qué pasará, cómo será lo que viene, y tantas interrogantes y preguntas que nos hacemos. Pero la paz, cuando tenemos la paz de Dios a través del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, pues ahí podemos enfrentar todas las situaciones que vengan contra nuestra vida, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, en todo lo que debemos hacer en este tiempo, ¿no es cierto? Como siempre lo hacíamos antes, pero ahora es mucho más complicado por la situación que vivimos, el mundo entero está viviendo, ¿no es cierto? Entonces es muy probable, yo hablo con gente y como que no tienen paz, ¿no es cierto? No tienen paz. Y más el que no tiene a Dios, el no creyente, el impío, pues cómo se maneja, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede manejar si para nosotros los cristianos, llenos de Dios, a veces estamos en dificultades y estamos en algunas dudas, pues cómo será la gente que no tiene a Dios? Por eso, cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, los saluda con ese saludo tan simple, ¿no? Paz a vosotros, les dice. Así que eso es lo que tenemos que tener, más una de las frutos del Espíritu Santo que más tiene que fluir en nuestras vidas, la paz, para poder encarar todos los problemas y todas las situaciones que acontezcan en nuestra vida, familia, ministerio, trabajo, en este tiempo venidero. Paz. En paz podemos pensar bien. Cuando tenemos paz, pensamos bien. Nuestra mente piensa en bendición. Cuando no tenemos paz,
pues solito nos estamos hundiendo y solito nos estamos trabando nosotros mismos porque no tenemos paz. Estamos inquietos, estamos nerviosos, estamos de distintos problemas, ¿no? Desanimados. Siempre vemos, tratar de no ver noticias tanto y muchas cosas, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de tener más comunión con Dios y entonces la paz de Dios está y va a estar siempre en nosotros. Tenemos que buscar más de Dios, tenemos que orar más, tenemos que adorar más, tenemos que estar más en las cosas de Dios, sin descuidar todo lo que tengamos que hacer fuera del Señor, ¿no? Porque tenemos que trabajar en distintas cosas, tenemos que hacer el ministerio, bueno, muchas obligaciones que ahora son muy distintas a lo que viene y lo que va a venir, ¿no? Todo completamente distinto a lo que vivíamos antes, ¿no es cierto? Antes de estos 6 meses que empezara la pandemia y todo este caos que vemos en el mundo entero. Entonces, teniendo paz, vamos a poder enfrentar día a día todas las situaciones que vengan a nosotros. Así que vamos a leer unos versículos bíblicos donde habla el Señor de la paz, y yo les voy a leer el primer versículo en Primera de Crónica 22:9. Bendito sea el Señor. Primera de Crónica 22:9. Aleluya. Primera de Crónica 22:9. Entonces dice así: he aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz, dice el Señor, porque yo le daré paz en todos sus caminos, en derredor, ¿no? Alrededor de todos sus caminos, de todos, entre todos sus enemigos que están alrededor de él, les va a dar paz. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y sabemos bien que en ese tiempo Salomón, que era hijo de David, pues fue el que le construyó el templo al Señor, y porque David quería hacerlo, pero David había derramado tanta sangre que no lo pudo hacer, y después lo logró Salomón. Y Salomón le pidió sabiduría a Dios, después pasó a ser el rey más rico y más poderoso de esos tiempos de Israel, y Dios lo recompensó con paz. Todo su reinado fue un reinado de paz, porque Israel tenía guerra continua antes con David, guerreaba y guerreaba porque era un guerrero tremendo David, a pesar de ser rey, pero Salomón era distinto, el hijo, ¿no? Entonces Dios lo escoge y le da, y le dice: y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Así que ese tiempo Israel siempre vivía en guerra, en dificultades, desde que fue escogido por Dios como su pueblo, ¿no es cierto? Pero hubo épocas de algunos reyes, entre ellos ahora Salomón, que ahí hizo lo agradable a Dios, y Dios le dio paz, no solamente a él y a todo Israel, ¿no? Dice: y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Bendito sea el Señor. Así que lo que más quiere Dios, que tengamos paz, que su pueblo tenga paz. Y hoy Israel sigue en conflicto desde hace cuántos miles de años, y pareciera que no tuviera paz. Tiene paz por un tiempo, pero después vuelve la guerra y de nuevo las dificultades. Y así puede suceder también en nosotros, como hijos de Dios, como servidores de Dios, que andamos en paz un tiempo, y después algunos problemas que acontecen en nuestras vidas o ministerio nos hace perder la paz. Y hay muchas cosas que nos pueden hacer perder la paz. Y una de ellas principal es el enemigo de nuestras almas, que viene a atacarnos con conflictos, con pensamientos, con dudas que vienen a nuestra mente. Y entonces tenemos que tener paz realmente en nuestra mente, porque el enemigo es el primero
lo primero que ataca es la mente. Entonces necesitamos tener paz en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, que nuestro corazón tampoco se turbe por nada y tenga paz. Que nuestro corazón no esté turbado y tenga paz. Y eso se logra a medida que oramos cada día, a medida que adoramos cada día y a medida que tenemos más fe y creemos realmente en todas las promesas de Dios, pues vamos a tener paz. Paz con nosotros mismos, paz con Dios, con nosotros y paz con nuestras familia, gente y con cualquier persona que se nos acerque. No tenemos por qué tener conflicto, o aunque la persona venga con problemas, porque los que no tienen a Dios siempre tienen conflictos. Bueno, nosotros tenemos que demostrar que llenos del Espíritu Santo de Dios tenemos paz y podemos hablarle a las personas para que esa paz que nosotros tenemos pues sea transmitida a todo el que le hablemos, ¿no es cierto? Tenemos que tener esa característica de paz. A mí, yo he sido una persona sanguíneo, colérico, es capaz todo mi ministerio, pero he tenido paz, ¿no es cierto? Sí, porque si no hubiera tenido paz, ¿cómo estaría, no es cierto? Pero ha sido difícil, es capaz que no se puede a veces con tantos problemas, con tantas circunstancias que debemos vivir, y más ahora que estamos en un tiempo tan complejo, en un tiempo tan complicado, que nadie entiende bien lo que acontece. Sí, hay un virus terrible que no se conocía, que está haciendo estragos, pero vienen muchos otros problemas atrás, especialmente el tema económico. Y entonces tenemos que tener mucha paz para saber cómo vamos a vivir de aquí en adelante, cómo tenemos que ser ahorrativos, por ejemplo. Hay gente que capaz que vivía gastando y gastando porque era otro tiempo, pero ahora pareciera que nada alcanza, que todo está imposible, muchas cosas, y entonces tenemos que tener mucha paz de Dios. ¿Para qué? Para que podamos caminar realmente en Cristo Jesús y no nos equivoquemos, ¿no es cierto? Si tenemos la paz de Dios en nuestras vidas, pues no nos vamos a equivocar, y no tenemos que equivocarnos realmente, porque cualquier equivocación en este tiempo que estamos viviendo es una carga más, no solamente para nosotros mismos, sino para las personas que nos rodean. Por eso tenemos que tener paz, y Jesús lo dijo bien claro cuando se apareció a los apóstoles, ¿no? Le dijo, paz con vosotros. Así que la paz es algo muy importante, muy necesaria, y tenemos que tenerla, y nadie nos puede sacar la paz. No hay enemigo, no hay espíritu, no hay diablo, no hay circunstancia que nos pueda sacar la paz. Hoy hay millones de personas que han perdido sus trabajos, no solamente, bueno, los que han muerto, las familias, y han perdido sus negocios, y han perdido sus casas. Y bueno, esa gente, primeramente, si tiene a Cristo, pues en Cristo van a tratar, Dios les dará la salida. Podrá ser compleja, podrá ser difícil, pero en Cristo siempre salimos, porque en Cristo tenemos victoria, porque la palabra lo dice bien clara en toda la Biblia, del Génesis y el Apocalipsis, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que venga a buscarnos. Y vamos a hablar en Segunda de Crónica 14:6, bendito sea el Señor, en Segunda de Crónica 14:6. En ese tiempo estaba el rey Asa, que era hijo de Abdías, y dice así, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Mira qué tremendo, ¿no es cierto? Este era un rey también bastante agradable a Dios. Ustedes saben bien que en el Antiguo Testamento hubo reyes malos, reyes buenos y reyes más buenos, ¿no es cierto? Este era Asa, era un hombre, era un rey, también agradable a Dios. Entonces Dios
le dijo, edifica ciudades que estén bien fortalecidas en Judá, y porque ahora hay paz en la tierra, ¿no es cierto? Y no había guerra contra él en aquellos tiempos. Entonces él podía construir, podía ayudar al pueblo y podía hacer muchas cosas porque estaban en paz. Y dice, porque Jehová le había dado paz. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor nos da la paz, y la paz está dentro nuestro como un fruto del Espíritu Santo, nadie, le vuelvo a repetir en esta mañana, no debemos permitir que nadie nos saque la paz. Porque le vuelvo a decir en esta mañana que el primer interesado en sacarnos la paz es el enemigo de nuestras almas. Permiso, tomé un poquito de té, gracias. El más interesado en sacarnos la paz es el enemigo de nuestras almas, porque él vive combatiendo contra nosotros. El enemigo de nuestras vidas es el principal que no quiere que tengamos paz. No quiere que tengamos paz. No quiere que en nuestro hogar haya paz. Por eso dicen ahora que hay miles y miles de divorcios en el mundo, miles y miles de personas que antes no vivían juntas y ahora vivieron juntas todos estos meses y ya no se pueden ver, ya no pueden tolerarse. Entonces hay distintas complicaciones en la mente, en el alma, en el corazón, que es porque la gente no tiene paz, ¿no es cierto? Tantas situaciones de golpe contra todo el mundo, y entonces es muy difícil hacer lo que tengamos que hacer bien en este tiempo venidero. Pero con la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz es la que Dios nos da para que podamos hacer todas las cosas que debamos hacer en su nombre y las hagamos bien. Las hagamos bien, porque estamos en paz. Estamos en paz con Dios, estamos en paz con nuestras vidas y estamos en paz con nuestro prójimo. Eso es lo más importante. Que nadie nos afecte, que nadie nos saque la paz. No permitas, hermano, hermana, no permitas, varón, varona, que nadie te saque la paz. No permitas nunca que ninguna situación te saque la paz. Tú siempre en paz con Dios, porque si oramos, si adoramos a Dios y leemos su palabra, pues eso nos va a ir dando más paz todavía cada día. Debemos hacer la perfecta voluntad de Dios, a pesar de que nos rodea toda una situación terrible. Acá mucha gente, lo único que escucho yo de la gente cuando hablo es quejas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y ahora esto, y esto no va a salir, y no va a salir del país. Y es bien complicado andar por la calle y hablar con la gente que no conoce a Dios, ¿no? Y son pocos los que conocen a Dios o se dan a conocer que son cristianos, ¿no es cierto? Es un mundo donde ha rechazado al Dios de la Biblia. Es un mundo que, a pesar de todo esto que está sucediendo tremendo, tú no ves ningún programa, ninguna reportaje donde hablen de Dios, donde la gente clamen a Dios. Solamente el otro día vi en Estados Unidos que estaba Frankie Graham, que reunió miles y miles de personas ahí cerca del Capitolio, me parece que fue. Miles, no sé, miles había, y orando, ¿no? por el presidente, por Estados Unidos. Y bueno, esa es una nación cristiana con toda su dificultad y toda su variedad de personas que viven y de distintas religiones, pero es una nación cristiana fundada con la Biblia, ¿no es cierto?, cuando se fundó esa nación. Entonces tenemos que entender, hermanos amados, que si tenemos paz, podemos caminar como Dios quiere que caminemos y podemos hacer la perfecta voluntad de Dios. Y dice en Salmo 29:11, leemos el Salmo 29:11 en esta mañana, y dale la gloria a Dios en esta mañana porque te has despertado, estás al lado de tu familia, estás gozoso, no tienes
no estamos enfermos y tenemos techo, comida y vestimenta y podemos decir que hasta aquí nos ha acompañado Dios. Bendito sea el Señor. Dice el Salmo 29:11, dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿No ves? Acá estamos viendo que en el Antiguo Testamento la paz la daba Dios, Padre, Jehová la daba. Bendito sea el Señor. Después en el Nuevo Testamento la paz la da Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Que podemos en esta mañana hablar de un tema que es tan necesario en nuestras vidas para poder seguir caminando en este nuevo mundo que estamos viviendo, donde todo ha cambiado, donde todo no volverá, la mayoría de las cosas no volverán a ser como eran antes. Y bueno, tenemos que adaptarnos aún los de más edad y los jóvenes especialmente, ¿no es cierto?, que han perdido colegio, que han perdido clase, millones de niños y jóvenes, que también es un problema tremendo, ¿no es cierto? Eso no solamente para ellos, para sus padres, entonces para la familia y para el futuro de esos jóvenes que pierden un año de estudio. Es algo bien problemático eso, ¿no? Así que necesitamos sí o sí tener paz. Necesitamos sí o sí caminar y hablar con la paz de Dios. Que la paz de Dios siempre inunde nuestra vida. Que la paz de Dios nos inunde desde la molleta a la planta de nuestros pies y dé paz especialmente a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos al Salmo, aleluya. Y vamos al Salmo 35:27. Gloria a Dios. 35:27 dice. Y miren lo que dice acá el Señor. Aleluya. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, dice el Señor. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Bendito sea el Señor. El Señor ama la paz. El Señor no quiere la guerra. El Señor no quiere que andemos en conflictos. El Señor no quiere que andemos en disputas. El Señor no le agrada que andemos amargados, tristes, que andemos preocupados. Y hay muchas causas para andar preocupado o triste, porque miren lo que está pasando. Tremendo, ¿no es cierto? Nunca en la historia se había vivido algo así en este siglo, en estos siglos últimos. Pero a pesar de todo eso, si la paz de Dios está en nosotros, pues dice: y canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Canten y alégrense. Quiere decir que Dios nos da paz para que cantemos, nos alegremos aún en medio de esta situación. Aún en medio de esta situación debemos tener esa palabra de fe y esperanza para los que hablamos. Claro que la gente por ahí no nos entiende mucho y nos queda mirando, pero en algún momento dice que la palabra nunca caerá vacía. Siempre tocará el corazón de las personas, y las personas que le hablamos de Jesús en estos tiempos de tanta tristeza y desolación que está pasando el mundo, pues esas personas algún día se van a acordar de lo que le hablamos, de lo que tú le hablaste a favor de Jesús, y que tú le dijiste: es capaz, ten paz, varón, varona, recibe la paz de Jesús a través del Espíritu Santo, para que puedas solucionar tus problemas, para que puedas en paz seguir caminando para todo lo que viene y todo lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Y Dios nos dará la paz, y Dios nos da la paz, y Jesucristo nos da la paz. Él nos inunda de paz para que podamos caminar en victoria.
para que todo lo que hagamos nos salga bien, para que todo lo que hablemos sea para bendición. Bendito sea el Señor, porque la paz cuida nuestro corazón también. La paz cuida nuestra alma y cuida nuestra mente. Hoy debemos dejar que la paz inunde todas esas, la mente, corazón y alma especialmente, porque es lo primero que ataca el enemigo, ¿no es cierto? La mente, el corazón, el alma. Y entonces que la mente, el corazón y el alma de todos los que estamos aquí y de todo el pueblo de Dios que lo ama y vive quebrantado y humillado ante Él, tenga paz. Bendito sea el Señor. Y dice Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Aleluya. Amamos la ley de Dios. Amamos los mandamientos de Dios. Amamos la palabra de Dios. Amamos las promesas que Dios ha hecho desde el Génesis al Apocalipsis para todos los que en Él creemos, para los que le servimos, para los que queremos cada día ser mejores. No importa los años que tengamos en Dios, no importa el ministerio que Dios nos haya dado, siempre tenemos que estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y así haremos buenos frutos, y así la gente nos escuchará y mirará, y no mirará nuestro rostro, sino mirará a Dios en nosotros. Porque la gente, cuando le hablamos con paz, cuando le hablamos seguros de que Dios está con nosotros, pues ellos se dan cuenta que hay algo distinto en las palabras que estamos hablando. Porque estamos hablando en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con paz en todo nuestro ser. Y entonces, cuando tenemos esa paz en nuestro ser, pues al hablar vamos ¿qué hacemos? Derramamos paz de Dios en nuestras palabras. Bendito sea el Señor. Y dice Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y el título más grande de Jesucristo, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Él llegó, aleluya, en Isaías 9:6, aleluya, después de Salmo 119, 165, Isaías 9:6. Entonces ahí está anunciando Isaías, ¿no? Cuando nace Jesús, cuando iba a nacer Jesús, entre todos los nombres, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bendito sea el Señor, príncipe de paz. Ese es un título maravilloso, aleluya, que tiene el Señor Jesucristo, príncipe de paz. Él, cuando hablaba con tanta paz, con tanto poder del Padre, que la gente caía de rodillas para tocarlo a Él de una manera impresionante, ¿no es cierto? Así que nosotros podemos tener esa misma paz a través del Espíritu Santo, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Así que tú tienes que tener esa paz, varón, varona. Tienes que renovarte en Cristo Jesús. Si por ahí piensas, bueno, a veces no tengo tanta paz, a veces me preocupo tanto. Y sí, es verdad, a veces humanamente nos preocupamos demasiado por una cosa y ahí enfocamos toda nuestra mente, pero no está bien eso, porque debemos confiar en Dios y debemos tener la paz que Dios dice que tenemos en su palabra, y entonces vamos a poder enfocarnos en paz en el tema que debemos enfocarnos, en el tema que debemos trabajar cada día, en el tema que debemos
avanzar cada día como seres humanos, como familia, como servidores de Dios, pues es solamente a través de la paz de Dios, a través de la paz de Dios. Isaías 26, les voy a leer Isaías 26, versículo 3, 12, y dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Qué hermoso es saber que Él nos dará paz, que Él nos da paz. Y dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que siempre nuestro pensamiento tiene que estar en Cristo, tiene que estar en Dios, tiene que estar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No podemos dejar que los pensamientos divaguen, que estemos pensando cosas que esto no podemos, que esto no va a salir, que esto va a ser imposible. Todo eso es contraproducente, todo eso nos lleva a sacarnos la paz. Y entonces no debemos pensar como piensa el mundo y no debemos dudar de las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Cuando estamos en Él bien, ¿no es cierto? Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bendito sea el Señor. Si nuestro pensamiento no persevera en Dios, si no estamos pensando en Él siempre, si no estamos orando, adorándolo al Señor y leyendo su palabra, no vamos a tener perseverancia, no vamos a confiar, como dice el Señor que debemos confiar, porque en ti ha confiado, dice. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y tenemos paz cuando realmente obedecemos a Dios. No es que le obedezcamos cuando estamos el domingo en la iglesia, no es que le obedezcamos cuando estamos junto con hermanos hablando del Señor, que esto, todo hermoso, y después cuando andamos por ahí solos o con otra gente, pues como que nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos a veces que servimos a Dios. No sé si nos olvidamos, pero cambiamos nuestro pensamiento, hablamos cosas que no debemos, es capaz, escuchamos cosas que no debemos, y eso nos saca la paz. Hablar cosas que no son de Dios nos saca la paz. Escuchar cosas que no tenemos que escuchar nos saca la paz también. Así que en esta mañana que podamos entender que no debemos nunca dejarnos sacar la paz por nadie, ni por el enemigo, ni por impíos, ni por nadie. Aún hay familia que no conoce a Dios y amamos esa familia y ellos nos aman, pero a veces como no conocen a Dios, pues nos dicen cosas que no están muy bien, nos dicen cosas que es capaz que no están acorde a Dios y nos puede sacar un momento la paz, pero no debemos permitir eso. Nunca debemos permitir que nada ni nadie nos saque la paz que Dios nos ha dado. Y dice entonces en Isaías 48, 18, bendito sea el Señor, Isaías 48, 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, dice el Señor, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aleluya. Así que la paz nos lleva también a conocer la justicia, a buscar la verdad, la justicia. Bendito sea el Señor, porque al tener paz en nuestra vida, en nuestra mente, corazón, alma, espíritu humano, pues vamos a encaminarnos por las cosas buenas que debemos encaminar. Por ejemplo, la justicia, la verdad,
Eso se logra cuando la paz de Dios está en nosotros, que no tenemos conflictos ni con Dios ni con nosotros mismos, que ya hacemos lo que Dios dice que hagamos. No tenemos por qué hacer cosas que Dios no dice que hiciéramos. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que agradar a Dios, y en paz pues hacemos esas cosas. Mira, fuera entonces tu paz como un río. ¡Wow! Es una paz tremenda, ¿no es cierto? Es una paz maravillosa que Dios nos da. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La paz de Dios, algo tremendo para caminar con Dios, para andar en su perfecta voluntad, para hacer las cosas como Él dice que debemos hacerlas. Y en paz las haremos bien siempre. En paz siempre agradaremos a Dios, porque está en paz nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Y estar en paz en este tiempo de tanta turbulencia espiritual y en tanta turbulencia en todas las áreas, pues nosotros entonces sí somos el pueblo escogido de Dios, porque tenemos paz, paz. Y dice Malaquías 2, versículos 5 y 6, Malaquías 2, versículos 5 y 6, dice así: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Aquí el profeta estaba haciendo la voluntad de Dios. Y lo leo de nuevo porque está hermoso este Malaquías 2, 5 y 6. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Vida y paz. Siempre tenemos que pedir a Dios: Señor, dame vida, dame paz, dame vida, dame paz. Bendito Dios. Cada mañana dame vida, dame paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Siempre también al tener paz vamos a humillarnos ante Dios. Cuando tenemos paz estamos quebrantados y humillados ante Dios. Pero cuando no tenemos paz andamos enojados, andamos enojados, molestos, y aún con Dios también, porque ya dejamos de orar un poco, dejamos de buscar de Dios como debemos buscar cada día. Y es tremendo cómo se siente cuando uno hace eso, porque al irse la paz estás como, wow, es bien complicado en el espíritu no tener paz. Y dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Y en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Bendito sea el Señor. Cuando tenemos paz, podemos hablarle a la gente, sea quien sea, con toda la autoridad de Dios, porque la paz de nosotros la paz de Dios hace que tengamos autoridad para hablarle a quien sea. Bendito sea el Señor. Y eso es lo bueno, que la paz de Dios nos hace ser personas, hombres y mujeres, realmente quebrantados y humillados ante Dios. Cuando estamos en paz con Dios, pues que no es nada difícil quebrantarse y humillarse ante Él. Pero cuando no tenemos paz, nos cuesta todas esas cosas. Por eso cuando tenemos paz, vivimos en el Espíritu, porque es un fruto del Espíritu Santo la paz. Bendito sea el Señor. Y tan necesaria en este tiempo, ¿no es cierto? En este tiempo de guerra que vivimos, porque es una guerra total, es una guerra no solamente contra este virus demoníaco, sino es una guerra en los países
donde los gobiernos hacen lo que quieren, el pueblo está desprotegido. En muchos países vemos, especialmente en América Latina, que es un caos los gobiernos. Y entonces miren si el pueblo de Dios no tiene paz para orar, para clamar y orar por nuestras naciones, orar por Perú, por Argentina, por América Latina, que Dios traiga paz a esta región. Esta es la región más afectada junto al África en el mundo entero, por la escasez, por la pobreza y los millones que están afectados ahora. Entonces debemos tener paz para orar, para clamar por nuestras naciones, desde Argentina hasta México. Señor, libra a todas las naciones de América Latina de gobiernos que no sean gobiernos puestos por ti, Dios. Porque dice la Biblia que los gobiernos son puestos por Dios y tenemos que orar por ellos. Pero a veces es bien complicado ese tema, ¿no es cierto? Porque no hacen lo bueno en los pueblos, sino hacen daño a las naciones. Y ahora vamos a leer el versículo Juan 14, 27. Bendito sea el Señor. Y aquí, hermanos, en Juan 14, 27, ahí el que da la paz ya no es el Padre, sino es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahí empieza Jesucristo y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bendito sea el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ven qué simple es. Jesucristo lo dice de una manera completamente clara. El mundo tiene una paz mentirosa. Por ejemplo, el otro mes, hace 2 meses, firmaron la paz. Israel, estaba el presidente de Estados Unidos, que a mí me agrada, perfecto, pero acá se equivocaron, pues, porque hicieron una paz con 3 países musulmanes, y eso no puede ser, eso es mentira, porque ni el mismo Israel, aunque sea el pueblo escogido de Dios, no tiene a Jesucristo y no tiene al Espíritu Santo. Entonces, bueno, tienen una paz relativa, tienen ellos. ¿Y por qué relativa tiene Israel? Porque siempre está en guerra y no puede, ellos sin Jesús, ahora no pueden firmar una paz con 3 países musulmanes. Es una mentira tremenda, como la mentira de cuando las FARC en Colombia hicieron hace 2 años, 3 años, la paz en Cuba. Otra mentira terrible, porque ahí no estaba Jesucristo en el medio, ahí no era él el centro de todo. Esa paz fue una paz mentirosa, y hoy de nuevo las FARC se están levantando de nuevo en Colombia. Después de 55 años de guerrilla, se creían que esa paz iba a estar bien, pero esa era una paz mentirosa también. ¿Por qué? Porque el único que puede dar la paz es Jesús. No hay gobierno en el mundo que pueda hacer paz. No hay planificación ni organización mundial que pueda decir: va a haber paz en este lugar, ahora va a haber paz entre esta gente y esta gente. No, porque el único que da la paz es Jesús. Así que tenemos que entender en esta mañana que la paz de Dios es la que necesitamos. Por eso Jesús lo dijo bien claro. Y todavía dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bendito sea el Señor. Cuando tenemos paz, nuestro corazón no se tiene que turbar. Y no tenemos que tener miedo cuando tenemos paz, porque Jesús nos da la paz. Bendito sea el Señor. No tememos, no se turbe vuestro corazón, porque cuando no tenemos paz, a veces andamos turbados, andamos preocupados, andamos confusos. No podemos dejar que la mente se vaya a la paz. No podemos dejar que nuestro corazón y nuestra alma no tenga paz. Que todo nuestro ser siempre esté inundado de la paz de Dios, porque es un fruto del Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor. Y dice en Juan 16:33, Juan 16:33 dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mira, mira qué tremendo este versículo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. Miren qué claro es Jesús acá en este versículo. Más claro, igual o más claro que el de Juan 14:27. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Bendito sea el Señor. El mundo trae aflicción, porque miren lo que está pasando. Pareciera que todo lo están haciendo mal. Pareciera que todo lo hicieron mal. No solamente la pandemia, que es un ataque demoníaco, sino las cuarentenas la han hecho horrible. Por ejemplo, en Argentina es terrible. La cuarentena más larga del mundo han hecho. ¿Para qué? Hoy avanza mucho la enfermedad y los muertos y los contagiados. Así que no ha servido acá. Los grandes expertos dicen, no ha servido la cuarentena. Entonces, ¿qué ha pasado? Y no confían en Dios. Los gobiernos no les importa de Dios. Los gobiernos, si cada gobernante, varón o mujer, político, tuviera la decencia, la honestidad de agarrar y leer una Biblia o pedir consejo a siervas de Dios, pero no les interesa. Ellos piden consejo, es capaz a los curas. ¿Y qué le puede dar el Vaticano o los curas de consejo cuando ni ellos mismos saben cómo están viviendo? Ni ellos mismos entienden realmente la palabra de Dios. Así que imagínense, hermanos, hermanas, en esta mañana, que yo me gozo en esta mañana con vosotros, con aquí la pastora, Pastor Eduardo, que estamos hablando del Señor, que a pesar de todo esto que acontece a nuestro alrededor, este versículo se lo leo de nuevo, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así que ten paz, varón, varona. En el mundo tendréis aflicción. Si salimos al mundo, ahí está la situación difícil. Y tenemos que salir, y tenemos que trabajar, y tenemos que hablar con esto y con lo otro, con una persona, con otra, con tantas que no tienen a Dios. Pero nos tomamos de esta palabra que dice: pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. También tenemos que entender eso, que en el nombre de Jesús somos más que vencedores en Cristo. Así que avanzamos en el Señor con la paz de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya para ir terminando, vamos a leer Colosenses 3:15. Aleluya. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aleluya. Hermoso es el Señor. El Señor es maravilloso, que hace que la paz gobierne en nuestros corazones, porque en los corazones salen todas las cosas malas, salen del corazón del hombre, de la mujer. Y bendito sea el Señor, porque la paz de Dios va a estar en nuestros corazones. Aleluya. Y después dice al final: y sed agradecidos. Qué hermoso es cuando estamos en paz, somos agradecidos. Cuando estamos en paz con Dios y nuestro prójimo, estamos agradecidos. Aleluya. Y somos agradecidos y le damos gracias a Dios por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice segunda de Tesalonicenses 3:16, segunda de Tesalonicenses 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Bendito sea, aleluya. Que el mismo Señor de paz os dé siempre paz
en toda manera. Bendito sea el Señor. En toda manera, en todas las cosas, en todo momento, cada día tengamos la paz de Dios. Cada día tengamos la paz de Dios para poder caminar, para poder tener fe cada día más en el Señor Jesucristo y en todas sus promesas que Él nos hace desde el comienzo hasta el final que tengamos que partir. Porque no te olvides que estamos de paso por este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero mientras vivimos en este mundo, pues vivamos en paz. Vivamos en paz con Dios y vivamos en paz con nuestras vidas y vivamos en paz con nuestro prójimo. Y dice Hebreos 12:14, para terminar, dice Hebreos 12:14, aleluya, dice: seguid la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren qué tremendo, ¿eh? Aquí en Hebreos hace que la paz esté pegada a la santidad. Hace que la paz esté pegada a la santidad. Así que, hermanos, ha sido maravillosa esta palabra. Seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando tenemos paz, estaremos en santidad, ¿no? Entonces, no te olvides que la santidad y la paz van unidas. Aleluya, porque aquí lo dice el Señor en Hebreos 12:14. Y lo más que dice al comienzo: seguí la paz con todos. Qué hermoso es saber que debemos tener paz aún con la gente que no nos quiere. Tenemos que tener paz con gente que no les importa de nosotros, o alguna vez les importó y ya no. Tenemos que tener paz. Nosotros no entramos, no tenemos por qué entrar en conflicto con nadie, sea creyente, no sea creyente. Ese es lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Así que en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por tu bendita palabra. Que tú estés tocando cada vida, que tú estés llenando cada vida de que ha estado escuchando hoy la palabra de tu bendita y poderosa paz, Señor. Que cada varón y varona que ha estado en esta mañana, Señor, esté lleno de la paz de Dios y comience la semana que viene desde mañana con ese nuevo mirar, ese nuevo sentir de entender que con la paz de Jesucristo pues podemos hacer muchas cosas y hacerlas bien, y bendecidos y poder bendecir en paz a quien nos rodea. Le damos gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.